Hola, buenos días, casi tarde. Vamos a arrancar con una mesa, va a ser una mesa que esperamos que sea una mesa de debate sobre ingenieras y tecnólogas. Sobre esta profesión, hemos visto varias profesiones ahora, vamos a ver esta. Y la idea es desafiar el futuro, pero para eso tenemos aquí a distintas ingenieras y tecnólogas y les iré presentando. Están aquí Norena Martín, Patricia Paderewski y Elena Oliva. Les voy a contar quiénes son cada una y después la dinámica va a ser pues un poquito plantearnos una serie de preguntas y ir viendo distintos puntos de vista de estas tres excelentes exponentes de la ingeniería y la tecnología. Bueno, Norena Martín es arquitecta técnica por la Universidad de La Laguna, ha sido mejor expediente académico de su promoción, es máster en prevención de riesgos laborales, es licenciada en documentación por la UOC, es doctora en ingeniería gráfica por la Universidad Politécnica de Valencia. Trabajó desde el año 1998 al 2002 en distintas empresas constructoras. En el estudio de la arquitectura ha trabajado también realizando tasaciones, valoraciones y demás en este mundo empresarial y en el desarrollo libre de la profesión de la arquitectura técnica. Es docente del área de expresión gráfica de la ingeniería desde el año 2000 en la Universidad de La Laguna, desarrollando su mayor carga docente en la titulación de Ingeniería Civil. Ha sido primer premio a la innovación educativa en las enseñanzas universitarias por la Universidad de La Laguna en 2012. Ha desarrollado su actividad investigadora en el campo del desarrollo del estudio, análisis y desarrollo de contenidos multimedia interactivos sobre dispositivos táctiles para la mejora de las habilidades espaciales y la evaluación y desarrollo de competencias asociadas a la capacidad de la visión espacial. Actualmente es investigadora principal de un proyecto de investigación del Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación, de un proyecto y también de un proyecto regional de la Fundación Caja Canarias, en la línea de modelos de información de la construcción. También es directora del proyecto cultural Acércate a la Ingeniería, del Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad dentro del Aula Cultural de Mujeres en Ciencia y en Ingeniería de la Universidad de La Laguna. Esa es Norena, que está aquí. Todo eso está aquí. Norena. Pero bueno, yo les voy a presentar a las tres y luego vamos a empezar la dinámica. La siguiente que participa en la mesa es la profesora Patricia Paderewski. Ella es licenciada en informática y doctora en informática por la Universidad de Granada. Es profesora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la misma universidad desde el año 1990. Creo recordar que ha sido la primera promoción de la titulación de Ingeniería Informática. Ha publicado en congresos y revistas tanto nacionales como internacionales, es miembro del comité de programa de diversos congresos, también tanto nacionales como internacionales, y su principal línea de investigación, esto me encanta, está centrada en lo que sería el Human Computer Interaction o la interacción persona-ordenador y el aprendizaje basado en videojuegos, las arquitecturas de software y evolución del software. Y es miembro del equipo de investigación que se llama GEDES. Y Elena Oliva, ella actualmente está enfrente de un proyecto, es un proyecto empresarial, se llama La Laguna Valley, es una plataforma que promociona a las empresas y emprendedoras del sector digital, difunde todas las iniciativas relacionadas con el emprendimiento, la innovación y la tecnología en Canarias. El proyecto lo compagina con dirección de los premios internacionales BAS Awards, la cual está finalizando actualmente la tercera edición. Y premian las mejores piezas de vídeo y animación del mundo en este premio. Anteriormente también fue gerente de DICA, que es una asociación de profesionales y empresas de diseño de Canarias, y mueve y promueve eventos empresariales para acercar el diseño a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas y a la sociedad canaria. Así también organiza premios en Canarias de diseño en su edición en Gran Canaria, en la isla de enfrente.
Bueno, estas son las tres exponentes de esta mesa, que vamos a debatir una serie de ejes, de cuestiones que nos preocupan a las ingenieras y las tecnólogas. Entonces yo voy a lanzar la pregunta y vamos a ir pasando la palabra a cada una de ellas. La primera pregunta es: ¿cuáles son los principales problemas, inconvenientes, desde su punto de vista, que encuentran las mujeres en las carreras de ingeniería, en el mercado laboral, en la ingeniería? ¿Cómo ven este problema? Empezamos con Lorena. Bueno, primero gracias a Inma y a Karina por darnos la oportunidad de participar y, como decía Teresa, de visibilizar. Yo creo que es muy importante visibilizar el trabajo que hacemos pues, de forma normal. Muchas de las personas, ahora nosotros, pues en mi caso en la universidad, pero yo empecé pues trabajando en empresas. Ese trabajo es importante visibilizarlo y hacerlo visible. Yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer día a día. Problemas que nos encontramos, si yo hablo desde el punto de vista de la construcción, que es el ámbito en el que yo empecé a trabajar como ayudante de jefe de obra, pues imagínenselo, ¿no? Imagínenselo. En general es un mundo muy masculinizado y eso en sí mismo no tendría por qué ser un problema, pero la realidad es que cuando digo masculinizado es pues porque las formas y los procesos se hacen, eso que comentabas tú antes de que pues, a lo mejor si yo hubiera sido más agresiva, ¿no? Pues un mundo de la construcción es un mundo muy agresivo, ¿no? Un mundo en el que yo siempre comento a gente con la que hablo que cuando yo empecé a trabajar, pues tenía que pasar esa primera fase de trabajar en obra durante 2 años y era importante que la pasara, pero no me gustaba particularmente porque era un mundo muy masculino pero había compañeras mías que ese mundo lo llevaban muy bien. Y yo diría que mucho mejor que otros compañeros, porque a veces tenían que pues, demostrar ciertas cosas que en el general pues, a los hombres se les presuponían, no tenían que demostrarlo. Y lo hacían muy bien y yo siempre lo admiraba, ¿no? Después yo pasé a otra fase en la que ya estaba en un estudio de arquitectura, porque era la fase que a mí me gustaba más, en la que ya me sentía más desarrollada, pero que sí que era importante haberla pasado. Y compañeras mías siguieron en obra. Entonces, abordar ese mundo masculino, pues, es complejo. Y esa es una dificultad. Pero ¿cómo se soluciona o cómo se aborda esa dificultad? Pues poniendo más mujeres en el mercado, ¿no? Y eso es lo que pasó precisamente en un ámbito como el de la construcción. Pasó en muy pocos años de tener muy pocas mujeres aparejadoras a tener muchísimas mujeres aparejadoras, muchísimas. Entonces el mundo ese se fue feminizando, ¿no? Parece mentira, pero curiosamente una carrera que sí, que era muy masculina, pues no, pues entraron muchas mujeres y yo creo que eso ha beneficiado a verlo de otra forma. Entonces una de las actuaciones, y que yo creo que eso fue una evolución natural, es que vayan entrando más mujeres. Eso en otras carreras, como van a comentar seguro, pues no está siendo tan sencillo, no ha sido de forma natural. Esa es una primera reflexión, si quieren, para el resto que vaya comentando. Bueno, ya antes que nada tengo que decir que yo no soy tecnóloga. Yo represento, como bien dijo Karina, a la Laguna Valley. Es pues una plataforma de difusión de empresas del entorno digital. Entonces, a mí el venir a este tipo de eventos me gusta muchísimo. De hecho, estoy viendo que cada vez más hay eventos en femenino. Y
he oído incluso dos cuestiones. Por un lado, las que están a favor, incluso hay personas que están en contra, ¿no? En contra de los eventos en femenino completo. Me pasó recientemente, incluso porque teníamos la idea de organizar un evento de mujeres, ¿no? De talentos femeninos que pudieran hablar, servir de ejemplo, como decía Teresa, a otras mujeres, y me decían, uy, pero eso es como muy feminista, ¿no? Me parece mal porque es como muy de género. Y ni siquiera se hacen la pregunta que normalmente cuando van a algún tipo de evento y la mesa únicamente es de hombres, no les chirría, ¿no? Es una cuestión casi normal. Está empezando a chirriar esa mesa únicamente de hombres. Entonces, de hecho, he conocido plataformas a través de Twitter, yo soy bastante tuitera, plataformas de Twitter de profesionales pues de diversos sectores que se están negando a asistir a mesas en las que no haya igualdad, y ya no solo igualdad, sino por lo menos presencia femenina. Entonces, eso considero que son pequeños puntos que vienen un poco a la pregunta posterior, ¿no? Pero ya la voy contando. A mí particularmente me pasa una cuestión, en las empresas que yo he visto, tanto ahora como con la Laguna Valley como anteriormente con DICA, la presencia femenina en el empresariado, en lo que es la pyme, porque en Canarias principalmente la realidad canaria es que hay muchísima pyme, muy poca mediana empresa, y ya no hablo de gran empresa. La presencia femenina al frente es muy poca, es muy, muy débil, pero sí es cierto que me siento muy orgullosa de esas mujeres que están al frente y que tiran adelante con esa micropyme en muchas ocasiones y que tienen que conciliar la vida empresarial, que es complicada, con su vida familiar, ¿no? La gran mayoría de las mujeres en esas pymes se quedan en segundo plano. Ellas se quedan en la oficina, y quien sale a vender, quien sale a conseguir el producto o a vender el producto es el hombre normalmente, ¿no? Cuando en muchos casos incluso ellas son la mente de todo el producto o de toda esa idea. Entonces, parece una cuestión bastante absurda. Nos reíamos antes un poquito porque es cómico ese tipo de propagandas que veíamos de los años 70, ¿no? Nos resulta como que increíble, ¿no? que existieran ese tipo de cosas. Pero las seguimos arrastrando por cuestiones culturales que siguen entre nosotras mismas. A la hora de hablar seguimos teniendo muchas cosas que son normales y naturales, y que quizás mi sobrino, que tiene 6 años, a lo mejor cuando crezca ya no los tendrá. Entonces, en mentes jóvenes, en mentes de niños, es el momento en el que tenemos que intentar cambiar las cosas que nosotros aún seguimos arrastrando, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, cuando hablo con mi abuela. Mi abuela en su momento la verdad es que yo he tenido la suerte de tener una familia muy matriarcal, en la que la mujer tiraba mucho hacia adelante. Mi abuela en su momento tuvo una tienda que le puso su padre, o sea, le dio el dinero para montar un negocio, pero ella no se puso al frente porque estaba mal visto. Entonces puso a su marido y ella siempre se quedó detrás. Ella aprovechó para estudiar, como no podía acceder porque tuvo hijos, aprovechaba para estudiar abogado, que es lo que ella siempre quiso hacer. Nunca llegó a ser abogado, pero siguió estudiando y detrás de la tienda, vigilando las cuentas, y mi abuelo al frente, ¿no? Luego llegó mi madre, y mi madre también es una mujer con muy bien puesto, como se suele decir, ¿no? Son ejemplos que me han dado la vida que, por suerte, a lo mejor otras personas no han tenido. Pero son esos ejemplos que deberían salir a la palestra los que hacen que luego tú llegues a casa y digas, oye, qué pedazo de experiencia viví hoy con Teresa, ¿no? O con Carolina. Son cosas que se te quedan dentro y que poco a poco van cambiando. A mí me ocurre también una cuestión, que también tengo la suerte de tener cerca mío a un grupo de amigas que se dedican a temas de violencia de género o perspectiva de género, psicólogas, etcétera, y nos han dado mucha caña desde que estábamos en la universidad 10 años atrás con el tema de la higiene del lenguaje. Tonterías como, no sé si se acuerdan, aquella época en la que se hablaba de miembros y miembras, que creó una gran polémica, que se crucificó a muchas personas por ese tema. Yo tengo un dicho siempre que es, para que haya una normalización siempre tiene que existir una exageración primero. Entonces nunca está de más que lancemos mensajes, nunca está de más que hagamos eventos en femenino, que saquemos a la palestra ejemplos de talento. Es preferible equivocar, creo que no sé, alguna de ellas lo dijo, que en muchos casos es preferible equivocarse a no hablar. Entonces, vamos a sacar esas mujeres afuera, porque no es, más allá de la familia que hayamos tenido suerte o simplemente por realidad canaria, nosotros venimos de un archipiélago que no tiene industria. Eso nos tira mucho, somos empresas de servicios, empresas pequeñas, no tenemos, digamos, el ahínco. El propio canario es muy de calladito la boca, muy de mi idea es mía, me callo, no la comparto, no digo nada.
es hora de colaborar, de salir adelante. Para emprender hay que tener madera, eso es cierto, o sea, hablo un poco también de la parte de las pymes, como digo, del empresariado. Hay que tener madera, pero la madera se consigue con pasión y con ilusión, ¿no? Y sobre todo con equipos. Como hemos visto en muchos casos, no solo es una mente, no solo es una pasión, sino la pasión de muchos llega mucho más lejos, ¿no? Entonces, bueno, principalmente es lo que quería decir. Los problemas que nos encontramos, aparte de la segregación horizontal, que ya lo han hablado prácticamente todas, y la vertical, una cuestión muy clara es el respeto de mujer a mujer. La poca solidaridad que en muchos casos no hay, porque no hablo ya de temas de envidias o cuestiones, sino una cuestión cultural de ay, mira tú esta, de asusta el éxito de otras personas y asusta el éxito de otras mujeres. Entonces, olvidemos de esa parte de achicarnos ante ese éxito de otra mujer y respetemos su trabajo, que mucho le ha costado. Y es un trabajo que hay que apoyar, que hay que admirar, y ejemplos como los que tenemos hoy, ¿no? Es una cuestión, lo hablábamos antes. Señores, tenemos aquí dos talentos que yo no he visto en prensa con dolor de mi corazón y que ustedes pueden ir a y tomarse un café con ellas, preguntarles, incluso quedar con ellas para otro día y absorber esa información, absorber esa energía. Es una cuestión de dejemos la desconfianza, el no ver el éxito como nuestro también. Es una cuestión de ser positivos y seguir adelante, y sobre todo esas mujeres que sean ejemplo, que sean baluarte para nosotros fijarnos en ellas y poder conseguir nosotras también nuestros propios proyectos. Patricia. Hola, yo también quería agradecer a Karina y a Isma que me hayáis traído aquí, porque yo soy de la Universidad de Granada. Claro, mi presentación iba un poco más en el ámbito académico, de básicamente los principales problemas que nos encontramos en los estudios de informática y de telecomunicación. En la Universidad de Granada tenemos una tasa de ingresos de 300 y pico alumnos en informática, alumnas en informática, y unos 100 en telecomunicaciones, ¿no? Pero el problema que tenemos ahora es básicamente que tenemos, ahora os enseñaré algún gráfico, el 10% solamente de los ingresos son alumnas. Igual en telecomunicaciones, que va un poquito más alto, cerca del 15, el 20%, pero son insuficientes. ¿Qué problemas tenemos? ¿O qué problemas estudiando y viendo y tal podemos detectar en por qué las mujeres no eligen informática, una ingeniería que es muy nueva, que tiene muchas posibilidades, que es muy amplia, que tiene mucho de creatividad, etcétera? ¿Por qué las mujeres no se acercan a esas carreras? Pues uno de los primeros es el tiempo. Es decir, una carrera novedosa, como ya sabéis, cambia mucho, hay que dedicarle muchísimo tiempo porque hay que estar actualizándose continuamente y bueno, claro, el problema del tiempo viene derivado del resto de problemas. Es decir, el problema de la maternidad, que ya lo ha hablado también en las ponentes anteriores, el problema de la conciliación familiar, que también está muy orientado solamente a las mujeres cuando, en fin, la familia es de todos, el problema de los clichés, es decir, desde pequeños pues las ingenierías son para los hombres y las farmacias para las mujeres, por ejemplo, y entonces pues la educación, que es el último punto y que está muy relacionado con el resto, está muy influenciado en qué eligen los estudiantes a la hora de entrar en la universidad. Y otro de ellos también los mismos prejuicios que tenemos nosotros mismos, es decir, no voy a ser capaz yo no me van las matemáticas, yo no voy a ser capaz como mi vecino, que resulta que es un hombre de la física, porque no tengo visión espacial o por cosas así. Es decir, un poco nos ponemos, nosotras mismas también nos ponemos trabas. Como número, fijaros, esto un poco son las gráficas le pedía a mis compañeras de la administración que me dieran las gráficas de los números de ingresos en los últimos 5 cursos del grado de informática, que ya tenemos grado, ya no es ingeniería, grado de ingeniería informática, y os fijáis, no pasamos del 10%, es decir, es que la variabilidad, si un año, en el 2011-2012, tuvimos un 13% de alumnas de informática, ¿vale?
Claro, ¿qué problema tiene esto? Pues que es que no estamos perdiendo, como decíamos, la mitad de la población. Es decir, hay muchas cabezas pensantes que no tenemos y que harían mucho más ricas las clases, que harían mucho más ricos los trabajos, que tendríamos mucho más... Porque también esto un poco puede estar ligado con las bajas notas de corte con que se entra. Es decir, lógicamente tenemos la mitad de la población, pues pueden entrar por la mitad dentro de las notas que puedan entrar. Esto es telecomunicaciones, es decir, si os fijáis un poquito más, pero también va descendiendo. Es decir, la ingeniería, por lo menos en Granada, y no es en Granada solo, que luego lo he estado constatando con otras universidades, no solo de aquí, sino del mundo entero, las gráficas son las mismas. De hecho, hay una cosa característica y es que en la Wikipedia hay un tema exclusivamente de estudio de por qué las mujeres no estudian informática. Es decir, que ya que la Wikipedia te lo trate, ya se ve que es un problema, ¿no? Aquí tenemos las tasas de abandono. Claro, lo que pasa es que esto es respecto a los totales. Es decir, las tasas de abandono, el porcentaje de mujeres es menor, pero también porque es mucho menor el porcentaje. En realidad, esta gráfica está mal hecha porque en realidad tenía que haberlo hecho sobre el total de mujeres que hay, no sobre el total, ¿vale? Que ya lo cambiaré algún día. Y los datos globales, es decir, esto es del año 2000, del curso académico actual, 2014-2015, donde en informática, si os fijáis, es que no llega al 10%, bueno, sí, llega al 10%, y en Teleco también el número de mujeres matriculadas en este año, en total, en todos los cursos académicos, pues tampoco llega se pasa un poquito del 10%, pero no mucho más. Claro, eso es un problema en los estudios. El estado actual por lo tanto, pues sí, la informática se ve que es muy interesante, una ingeniería, telecomunicaciones, etcétera. Tenemos 3 premios Turing, que son los premios como Nobel para informática, desde el 2006, dada a 3 mujeres, pero claro, con esto de que vamos descendiendo, pues lógicamente nos vamos a quedar sin... Y bueno, esto también influye en que la nota media de los estudiantes que van ingresando en las ingenierías, tanto de teleco como de informática, es cada vez más baja. La mitad de lo que hemos dicho anteriormente, que estamos perdiendo la mitad de las cabezas pensantes, y la diversidad en el aula pues es casi nula. Es que tenemos clases que a lo mejor solo hay hombres. Y entonces, pues bueno, estamos perdiendo ahí. Y eso. Para ese punto. Importante, y eso sí que es el análisis que comentaste, ¿no?, de las principales dificultades también de acceso, ¿no?, y el por qué no eligen. Eso yo creo que tendríamos que preguntarnos, y bueno, igual lo haremos al final el cierre por el tema del tiempo, pero quédense con los datillos y con los problemas que comentaron aquí. Creo que eso es importante. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿qué acciones, qué estrategias conocen que se estén llevando a cabo para mejorar la situación actual? De lo que más o menos algo ya ha salido, pero ¿qué acciones conocen a nivel nacional, internacional, local, que estén trabajando para impulsar el tema del género? Lorena. ¿Esto está encendido? Bueno, yo por el tema de estudios de la investigación que nosotros hacemos en la universidad, en el tema de habilidades espaciales, a nivel internacional nosotros seguimos a una investigadora, Cheryl Sorby, que trabaja de investigación en habilidades espaciales, que es uno de los factores que se suponía que influyen bueno, también en ese elección de carreras, ¿no? Unos hacia la tecnología y las mujeres a veces no tanto. La tendencia, por ejemplo, en esa medida de habilidades espaciales está confluyendo, ¿no? Ya no hay tanta diferencia entre hombres y mujeres. Pues ella estudia en la Universidad de Michigan ese tema, las habilidades espaciales. Ella ha sido recientemente, en el 2011, se le ha dado un premio por la Sociedad Americana de Educación en Ingeniería, y ella tiene un programa específico para fomentar la vocación de mujeres hacia la ingeniería en Estados Unidos.
De hecho está en muchas universidades y en realidad lo que hacen es una visibilidad hacia los colegios con talleres, que son una de las actuaciones. Pues en este caso hacen talleres que se relacionan con las habilidades espaciales, con mejorar el tema de las habilidades espaciales, que veían que era un factor importante como diferencia entre hombres y mujeres. Esa es una de las cosas que a nivel de investigación yo más conozco a nivel internacional. A nivel nacional tenemos aquí pues asociaciones que trabajan en eso, y yo creo que recientemente también hay muchos programas de fomento de vocaciones científicas que están muy bien, y lo único que yo he hecho en falta es que en esos programas, talleres, estén y vayan y sean mujeres las que lo impartan y por ejemplo, den charlas de su experiencia. Y a veces de forma natural, o sea, que no sea por ser específicamente mujer, sino que en lugar de que ese taller lo imparta, por ejemplo, en este caso yo tengo también un programa con la Fundación de Fomento de Vocaciones Científicas, pues en lugar de que lo imparta mi compañero, pues lo puedo impartir yo y puedo contar mi experiencia en la carrera que yo he estudiado o en la que imparto docencia. Ese trabajo yo creo que es el que más, hoy que están por aquí chicos de bachiller, pues el que a ellos les puede llegar y pueden escuchar, como yo he escuchado hoy a Teresa y a Carolina, y si volviera a estudiar, pues estudiaría química, que me encanta, y biología y arqueología, pues eso yo creo que es lo que les puede llegar más a ellos. Ver, cada uno en la vida pues estudiará, yo siempre digo que lo que quiere, ¿no? Porque yo tenía muy claro lo que quería estudiar y lo volvería a estudiar. Pero seguramente, y lo he comentado con muchos chicos de la edad de los que están aquí, pues a veces una charla que nos dieron en un momento dado o un taller que hicimos ha influido en que estudiemos o que veamos esa visión tan buena que hemos visto hoy, esa pasión, para que elijamos no digo una carrera, digo una profesión, porque en realidad cuando eliges una carrera eliges lo que te gustaría hacer en la vida, ¿no? A pesar de que después casi todos hemos seguido trabajando y aprendiendo otras cosas por otros derroteros, porque también nos han apasionado. Entonces esa es un poco mi visión sobre esta pregunta que nos comentaba Karina, que ojo, no soy una especialista, es un poco por la investigación que yo he llevado a cabo y los programas de fomento de vocaciones científicas que también en los que trabajo. Bueno, yo te tomo un poco la palabra. ¿Sí? ¿Se murió? ¿No? Yo te tomo un poco la palabra. Es cierto que aprovechando, ¿no?, que ellos están aquí, es más que pensar qué carrera voy a estudiar, es qué profesión quiero hacer, a qué me quiero dedicar o a qué me quiero ver en dónde me quiero ver trabajando el día de mañana. Porque trabajar conlleva muchas horas, conlleva mucho esfuerzo, como hemos visto en sus ejemplos, y hay que vivirlo siendo feliz y no trabajando para sobrevivir, hay que ser feliz. Entonces, sobre todo es una cuestión de ver, es una visión de futuro. Es difícil tener una visión de futuro teniendo 15, 16, 17 años, ¿no? Porque yo creo que casi ninguno lo hemos tenido. Pero por lo menos eso, tener una visión de futuro positiva. En el ámbito que yo me muevo, que es el del emprendimiento, no tiene nada que ver con el tema del sector de ciencias, etcétera, que ellas les pueden decir mejor, pues las becas, subvenciones, etcétera. En el ámbito de emprendimiento relacionado con el tema de la tecnología o del sector digital, en el ámbito, o sea, relacionado con el sector femenino, sí es cierto que, por ejemplo, la Cámara de Comercio tiene un departamento que empodera, a las mujeres. Por ejemplo, la red Enterprise Europe Network, que pertenece al Instituto Tecnológico de Canarias, está formado por muchas mujeres, prácticamente en su totalidad.
y les informarán sobre, bueno, Horizonte 2020, otro tipo de subvenciones para proyectos relacionados con entorno digital o tecnológico. Estoy hablando de aplicaciones móviles o aplicaciones tecnológicas de otro tipo, ¿no? Me parece muy curioso que hoy en día haya habido un bajón de mujeres en el entorno de informática. Yo lo que muchas veces escucho entre las estudiantes es que no quieren ser una friki, pero ser friki es muy divertido al fin y al cabo. Entonces, hoy en día los líderes de la tecnología, los líderes de la innovación son frikis, fueron frikis. Entonces, ¡vivan los frikis! Entonces, es un poco... Y Teresa dice que sí, ¿no? Es una cuestión... Pino. Entonces, bueno, en ese ámbito yo creo que Karina tiene voz en este sentido, en el sector digital, sobre todo en el entorno universitario, porque ella, sobre todo en Tenerife, y yo creo que a nivel de Canarias está haciendo una labor muy buena empoderando a chicas que quieren ser frikis y ser públicas. Entonces, bueno, sobre todo, básicamente quería comentar eso. La Cámara de Comercio se está moviendo hacia ese sentido. Es cierto que tiene un sector muy amplio, o sea, es un emprendimiento muy amplio, pero más relacionada con lo que es ciencia, tecnología, etcétera. Hay una amplitud brutal, ¿no? de subvenciones, de becas y etcétera, ¿no? Es la siguiente pregunta a la que íbamos a hablar, pero sí es cierto que una de las cuestiones principales por las que deben apostar las instituciones públicas y privadas es por el empoderamiento de la mujer, ¿no? Ahí, ya no solo como mujer, sino como persona en sí. O sea, es una cuestión de encontrar el valor que cada uno tiene y demostrarlo y hacerlo público, hacerlo visible, porque existen muchísimas mujeres con talento que no son visibles, como decía antes ella, y es una cuestión de ese talento debe ser visible. O sea, a veces no quieren y otras veces es cuestión cultural de no, yo no quiero salir, mejor que vaya mi compañero, mejor que vaya otra persona, porque ¿qué voy a decir yo? Eso conlleva una cuestión cultural anterior. Pero eso se soluciona con cursos de hablar en público y se soluciona con eventos de networking. Se soluciona yendo a eventos a conocer a otras mujeres y a decir, oye, ella trabaja en el mismo sector que yo, la voy a conocer. Ay, esta señora podría aprender mucho de ella. Me voy a arriesgar y le voy a pedir tomar un café igual que se la pediría a otra persona. No estoy hablando de ser amigas, conste en acta. Estoy hablando de tener una competencia sana, de tener una admiración por una persona y poder demostrarlo y de poder aprender unas personas de otras. Entonces eso está dentro de lo que llamamos este empoderamiento, ¿no? Poder decir, soy mujer, me dedico a lo que me dedico, mi vida personal no le interesa a nadie, yo estoy aquí y ahora soy profesional. Y estoy hablando de profesional a profesional. Y puedo subirme a una mesa y hablar hacia un público que sea profesional, estudiante o llámese como sea, ¿no? Es una cuestión de empoderamiento. Gracias, Patricia. Bueno, yo de las acciones que se están haciendo, me he cogido algunas que estamos haciendo en la Universidad de Granada. En concreto está el campus tecnológico que se hizo el año pasado, que es un poco para explicarle a las chicas qué es la informática, que como carrera que podrían estudiar y se les enseña pues algunas cosas de programación, de tal forma pues que se interesen y que sepan realmente lo que es. Después hay otras acciones como el Google que hizo el Women Teach Maker hace poco, que también la idea es lo mismo, visibilizar a mujeres que trabajan en este campo, en informática, tanto en empresa como fuera de la empresa. De hecho, vinieron 5 chicas de una empresa que trabajan en un departamento de innovación, que además gustó bastante porque se ve que la informática no es solo ponerse delante del ordenador a teclear o tal, muchísimo más, y entonces pues un poco dar esa visión. Y bueno, está el Girls Day que se hizo en Zaragoza y que se suele hacer desde varios años en Zaragoza, que también ha tenido resultados y de ahí han estado sacando estudios, etcétera. Fuera de lo que no sería de España, también tenemos el Girls Day, no solo se hace en Zaragoza, sino que además se promovió la primera vez en Alemania y se hace en distintos países. Y bueno, otros eventos que todos están relacionados con el hecho de difundir un poco la informática y el trabajo de informático en el campo laboral. Entonces, ¿qué se está haciendo un poco por resumir? Pues se están haciendo estudios de por qué las mujeres no están relacionadas con la
profesiones TIC, hay cada vez más asociaciones de mujeres que están preocupadas por este tema y institutos, etcétera, que lo que intentan es fomentar el que aumente ese número de mujeres. Y bueno, voy a la última pregunta y luego a ver si nos da un tiempito, vamos a intentar ser breves para que nos dé un tiempito de participación y debate. Es sobre esto, nos comentaron las acciones actuales, pero ¿qué estrategias ustedes ven en el futuro que se pueden llevar? O sea, lo que todavía no está, ¿cómo podemos diseñar ese futuro? ¿Cuáles serían las estrategias y los pasos clave? Si lo pueden resumir en 2 o 3 ideas principales. En el futuro, la verdad es que no sé si podría aportar más de lo que he comentado, de que la idea principal es dar visibilidad a esas mujeres. Sí quería hacer un inciso, porque yo creo que no lo hemos dicho, pero es que el hecho de que no haya mujeres en informática y en teleco significa que se están perdiendo oportunidades de trabajo para las mujeres, ¿no? Nosotros hemos dirigido una escuela de ingeniería hace poco, salí. Y bueno, el problema de eso es que, primero, los de informática se están perdiendo la visión en el desarrollo de software, lo saben mucho, ¿no? La visión de una mujer, de un software y de un hombre es distinta completamente. Entonces, de hecho, ese programa de Google va por ahí, o sea, se están perdiendo el talento, pero aparte a nivel personal y egoísta, lo digo... Yo tengo hijos, curiosamente, no tengo niñas, pero se está perdiendo, ellas están perdiendo oportunidades de trabajo, ¿no? Cuando nosotros iniciamos el aula cultural, nuestra justificación básica, que partía de aquí, de la Escuela de Civil Industrial en su día, es que estamos perdiendo, o sea... si las mujeres se enfocan para carreras de ciencias sociales, y todas en ciencias sociales, ciencias de la salud, etcétera, pues bueno, hay un ámbito de trabajo que no están pudiendo optar. Y a veces, como comentábamos, no es porque... por supuesto que cada uno elige en libertad, pero no es porque no quieran, sino por desconocimiento. Por desconocimiento, una vez hicimos unas jornadas aquí, trajimos a 2 chicas recién licenciadas de electrónica industrial. Y fue pues lo que nos acaba de pasar ahora, apasionante. Porque ellas nos contaban lo que hacían en su profesión y acababan de salir, eran 2 chicas que acaban de salir de la carrera de electrónica industrial. Y nos contaban su día a día y nos daba la visión que es difícil transmitir a un estudiante de bachiller, de que el ingeniero mecánico electrónico no es un chico que está allí con un... No lo es, ¿no? No lo es. Ellas nos contaban pues el desarrollo diario de su trabajo en proyectos de todo tipo. Y nombro algunos porque a lo mejor son los que les gustan más a las mujeres y porque está constatado además, ¿no? Del ámbito de sostenibilidad, del ámbito de calidad. Y todo eso lo hacen ingenieros mecánicos, electrónicos, químicos. Entonces, eso está poco visibilizado. Y yo, a lo mejor es mi visión particular, creo que la única forma de hacerlo, o una de las formas de hacerlo, es mostrar a esas personas que están trabajando en empresas o en la universidad cuál es su trabajo diario, porque eso es muy difícil. Nosotros dábamos charlas en las jornadas de puertas abiertas y eso, pero bueno, dábamos nuestra charla académica, que por cierto, cuando empecé yo, Belén está por aquí, empezamos a llevar pues nuestras fotos de los proyectos fin de carrera que hacían los alumnos, en este caso mis alumnos, y entonces eso gustaba mucho. ¿Por qué? Porque eran los trabajos de esos alumnos que estaban terminando ya. Y yo creo que eso, visibilizar eso, pues en formato de publicaciones, que ahora ya son pues publicaciones tipo vídeos, más multimedia, es importante. De todas formas, espero que el futuro cambie eso. La realidad es que el tema de informática y teleco es muy preocupante. A mí me lo parece, porque digo, en el ámbito de construcción civil, en el que yo estoy más cercano, en realidad, pues
las mujeres suponen el 30%, a lo mejor unos años más, unos años menos. De hecho, esa estadística lo tengo yo desde que empecé en ingeniería civil impartiendo clase y es básicamente así. Pero después nosotros que hacíamos estadísticas en las carreras de electrónica y mecánica, pues electrónica era un 10%. Yo digo, mecánica un 10% y electrónica un poquito más, pero no mucho más. Entonces, pues bueno, preocupante, pero yo creo que es porque la idea que se tiene de una carrera de ingeniería mecánica, de ingeniería electrónica, pues es una que no se corresponde para nada con la realidad, y yo diría que nada con la realidad, porque yo he estado en las empresas y he colaborado siempre con muchos ingenieros de todo tipo. Entonces, esa parte de dar visibilidad y traernos aquí o en el foro, o irnos a los colegios, ya lo hacemos. Yo creo que es una de las acciones que hay que tomar, aparte de ese contenido multimedia para difundirlo, que a veces es más sencillo que llegue a muchas personas. Un poco reiterarme en lo que ya había comentado, pero por aportar algo más. Bueno, es cierto que igual que no se tiene una visión real de lo que son las carreras de ingeniería, informática, etcétera, tampoco se tiene una visión real de lo que son las startups o las nuevas empresas, ¿no? La gran mayoría de los emprendedores en general suelen ser hombres. Se suele decir que porque a ellos no les importa arriesgar. Eso es una cuestión cultural, básicamente, es de lo que veníamos hablando de todo desde el principio, ¿no? Es una cuestión de mentalidad. O sea, muchas mujeres no se arriesgan por cuestiones culturales, ¿no? Los hombres realmente, lo comentaban antes, no les da igual. O sea, es una cuestión de ellos van a la empresa, ellos van a su negocio, porque si tienen hijos no pasa nada, porque ellos seguirán en su empresa. Entonces, esa visión, que en muchos casos también la comparten mujeres, debe cambiar. Tenemos el mismo perfil de riesgo, o sea, tenemos digamos el mismo nivel de riesgo. La cuestión es cultural, es ir cambiando esos clichés que hemos tenido desde hace mucho tiempo, y sobre todo eso se consigue desde la educación, ¿no? Desde los niños. O sea, es una cuestión de un compromiso desde las instituciones públicas, que eso es otra de las cosas que quería comentar antes, que me parece muy curioso, que desde hace mucho tiempo, históricamente, la mujer siempre ha ido enfocada hacia el sector privado, no al sector público, ¿no? Es como... o sea, si eres hombre vas al sector público porque sabes que puedes conseguir un trabajo, mientras el sector privado es más dedicado a la mujer, aunque no esté al frente, como decía antes. Entonces, bueno, como digo, es un compromiso de las instituciones públicas por apostar por políticas reales de igualdad y de conciliación. Entender realmente, no en la teoría, sino en la práctica, lo que existe, y hacer reales unas políticas de conciliación que comprendan la vivencia real de la rutina, ¿no? Del día a día nuestro, ya seas profesional, ya estés dedicada a carreras científicas, a tengas unas aspiraciones muy fuertes, como tengas o estés emprendiendo un negocio de servicios, ¿no? Entonces, por lo último, reiterar lo que decía antes, el respeto entre mujeres y entre profesionales, porque si no nos respetamos entre nosotros no podemos pedir una igualdad de hombre a mujer, ¿no? Y sobre todo desde jóvenes. O sea, es una cuestión de si miras a alguien que crees que tiene las miras muy altas o ves a alguien que desprende mucha energía o tiene mucha potencia, hay que pararse a ver o a entender qué camino ha tenido que recorrer esa persona y en qué camino estás tú. O sea, porque debería hacer una reflexión personal de ¿me está impactando porque siento admiración o me está impactando de rechazo porque tengo miedo a seguir a esa persona? Quizás es más el seguir a esa persona, ¿no? Y aprovecha, como decía antes, que está aquí cerca y que puedes compartir y que puedes aprender de esas grandes mujeres que están aquí, ¿no? Y no es una cuestión de grandes mujeres, sino de grandes profesionales, básicamente. Vamos a diferenciar un poco, ¿no? El talento está aquí y el talento debe ser visible. Gracias, Patricia. Pues ya me queda muy poco más que decir. Aparte de todo lo que se ha dicho, bueno, ahí tenéis una pequeña listilla de lo que había pensado, que todo básicamente lo hemos dicho. Respecto a informática y teleco, yo creo que el gran problema es que los alumnos y alumnas, las dos,
no saben lo que es una ingeniería. De hecho, tenemos una tasa de abandono en primero bastante elevada, porque es que la gente se mete en la carrera sin saber lo que es, ni lo que se va a encontrar. Y entonces yo creo que falta información antes de que empiece un poco uno a elegir la asignatura que van a delimitar pues las carreras que vaya a poder elegir. Y información, educación, sobre todo, quitarse el cliché y quitarse un poco la venda de los ojos de que esto tiene que ser mujeres o hombres, etcétera. Y bueno, y había un artículo que vi hace poco de una investigadora de la Universidad de Berkeley que un poco viene a decir que claro, las mujeres tienen o tenemos más tendencia a ir a carreras donde podamos ayudar o que tengan un potencial social alto, no a cuidar de los niños y de los abuelos y etcétera, como me dijo una compañera mía, no es eso, sino, pero que sí, algo que tenga resultados en la sociedad, y la informática ayuda a eso, igual las telecomunicaciones también. Es decir, hay que orientar la carrera un poco para saber que se pueden hacer inventos, que se pueden hacer cosas y que los objetivos es mejorar el mundo. Un poco decirlo desde el principio. Gracias. Bueno, yo simplemente aquí solo quiero transmitir para mí 3 ideas principales de lo que se ha ido expresando, pero 3 ideas y también viendo a los chicos que están aquí. Estamos en un momento en donde ustedes son los que van a diseñar el futuro realmente. Realmente los jóvenes están diseñando el futuro. Nosotros hemos comentado todo lo que venimos arrastrando y estamos aquí por muchos arrastres. Aquí tenemos a Carolina, el arrastre de muchos años, y hay que diseñar y ir cambiando el futuro. El futuro, también ahora tenemos, el futuro está siendo muy digital, la realidad es digital y nos estamos perdiendo a muchísimas mujeres que van a perder puestos de trabajo, pero es más, vamos a perder la diversión de crear además, y nosotras somos muy creativas. Y ese para mí es un punto, necesitamos a los chicos también en este proceso de cambio. No se puede, no podemos reunirnos las mujeres con las mujeres y vamos a hacer como lo que comentaba también Carolina, ¿no? Eso al final es un tema del pasado. Esto hay que trabajar juntos para poder hacer un cambio real. Y hay que empezar a ir cambiando esas mentes, esas ideas. Después, la cuestión digital, la cuestión tecnológica, es totalmente transversal. Veíamos estudios en donde, sí, esto era historia, tal, pero ahora estamos aplicando datos, tal. Necesitamos o sea, la tecnología está en todos lados. En el móvil que tenemos aquí, aplicaciones móviles, las empresas que están surgiendo, hay financiación. ¿Ustedes se imaginan todo lo que se están perdiendo? Y lo que nos estamos perdiendo nosotros también, y lo que se va a perder por no estar en esos sitios. Yo cuando estudié informática, yo primero empecé electromecánica. Era la única mujer en el grupo. Luego me pasé a informática. ¿Saben por qué? Porque sabía que podía trabajar de cualquier cosa. Me tiraban las cuestiones sociales también, asistencia social, tal. Yo hago aplicaciones ahora para niños hospitalizados, trabajo con niños con síndrome de Down, niños y niñas. Por supuesto, ahí también el sesgo que tenemos, el lenguaje sexista que está ahí, raca. Bueno, pero la informática se aplica a un montón de en la medicina, Claro, ¿por qué no entran a estudiar informática si es divertido? Eso solamente es un poco así de... Y sí, bueno, se nota friquillo, pero bueno, tiene la Lampart y tal. También trabajamos con temas de juegos, aplicaciones. Si vieran las chicas que están haciendo los proyectos, les puedo contar estamos diseñando variables con impresoras 3D, no sé qué, en fin, o sea, aplicaciones las que quieran. Entonces, importante, necesitamos construir juntos. Se puede aplicar a muchos y nos estamos perdiendo también ese mundo más digital. Entonces yo esa reflexión aquí y que es el futuro, y el futuro son ustedes, los que están allí, que van a entrar a diseñar profesiones y nuevas que no existen y demás. Si hay alguna persona que quiera compartir alguna de estas visiones que estuvimos hablando. Cuando no existía la carrera de informática. Entonces,
muchísimas más mujeres, claro, como los cursos de trabajo físicas, Sí. incluso cuando yo estudié todavía éramos el 50%. Y en matemáticas había un montón de mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenían que elegir ya en cuarto y quinto, que era cuando se elegía, como ya estaban allí, pues había un montón de mujeres que en realidad estaban estudiando informática, aunque ellas pensaban que estaban estudiando matemáticas. Entonces me da la sensación de que el problema de la carrera, porque es una carrera del cerebro, o sea, no hay nada que te impida hacerlo. Es la palabra ingeniería. Efectivamente. Sí, las trabas que te pones te las pones tú, no te las pone nadie. Entonces me da la sensación de que el problema empezó cuando le pusieron el nombre de carrera de informática. de ingeniería. De hecho, hay un estudio que lo hace. ¿Qué le vamos? Ingeniería. Ese paradigma de lo que hacen los prejuicios, totalmente. Claro, porque no se sabe lo que es la ingeniería. Teresa. No, pero ahí también yo quiero incidir mucho en lo que dijo Patricia también, que un poco lo quise resaltar yo también, que a mí me lo dijo una profesora de piano hace muchísimo tiempo, y me dijo, cuando yo tenía que elegir qué quería hacer, que lo hablé con un montón de gente, y la que realmente me dijo la frase buena fue ella, y me dijo, piensa en el fin, y piensa en el camino que tú quieres para el fin. Entonces, cuando eliges una carrera, yo creo que hay que fomentar también la educación en la que elegir una carrera es elegir una herramienta que te va a permitir llegar a una determinada dedicación y función. Y no pensar en la carrera en sí mismo, ¿no? No es lo que voy a hacer mañana, no, lo que voy a hacer dentro de 6 años o dentro de los años que sean, ¿no? ¿Y cuál es el medio que me va a permitir llegar a donde... Aparte de esto también, ¿no? Pequeños detalles que a lo mejor también hacen, no lo sé, pero yo creo que más que esa educación también es necesaria. Porque parece que siempre nos educan como a que pensemos en esto, ¿no? En lo que voy a hacer mañana. Y si la carrera me va a gustar, pues probablemente no te guste. A mí no me gustó muchísimas partes de mi carrera, pero sabía que era la herramienta que te va a permitir luego llegar a un fin, ¿no? No, además estamos en una época, incluso ya hace 10 años atrás, en el que ya no era lo que se decía antiguamente de yo voy a una carrera, tengo este caminito y al final del caminito está el puesto de trabajo, ¿no? Yo estudié Historia del Arte, para empezar, y lo estudié porque de cabezota, porque mi madre me dijo que estudiara empresariales precisamente porque podías acceder a cualquier tipo de trabajo. Yo le dije que no, que a mí no me gustaba y me fui a Historia del Arte. Claro, cuando salí, busqué otras historias y he terminado en un ámbito totalmente diferente al que empecé. Igual le pasó a mi hermana. O sea, ella empezó como bióloga y terminó siendo empresaria. Entonces, esos pequeños detalles que se quedan por el camino o que vas cogiendo por el camino, con eso me refiero a cursos, actividades, eventos, de todo vas a ir cogiendo. O sea, hoy en día en España, por suerte, está pasando lo que ya había pasado en otros países como Inglaterra, Francia, etcétera, hace ya 10 años, que era que te empiezan a valorar las habilidades y las aptitudes más que tu currículum o la titulitis que hemos tenido en España, por desgracia, muchísimo tiempo. Entonces, en ese camino que tú vas creando profesional, cuando te vas formando, no puedes dejar de mirar a los lados, porque no es un único camino. El día de mañana puede ser totalmente diferente y puedes estancarte como pasó con muchísimas carreras, llámese crisis, llámese con lo que pueda ocurrir. Entonces, que te acompañen más cosas en el camino, porque al final del camino, cuando llegas a buscar lo que realmente quieres ser, la persona o el profesional que quieres ser o la profesional que quieres ser, vas a tener muchas más habilidades y vas a ser más competitivo o competitiva frente a otras personas y vas a estar mucho más rica personalmente, ¿no? Ah, perfecto. Pues, muchas gracias. Ya como se hace, gracias Karina por organizar la mesa y por coordinarla, gracias a todas las participantes, Patricia, Nuria, Elena. Quiero además agradecer especialmente a los profesores de IES, a todo el grupo que ha querido venir. Repetiremos en alguna ocasión o iremos allí al instituto. Gracias a Toñi Varela, que ha tenido que irse, a Teresa Giraldes y a Carolina Mayor, de verdad un gusto tenerlas aquí hablando de sus investigaciones. Y seguiremos mañana con más intervenciones. Aquí están ya las invitadas que han ido llegando, que hablarán mañana. Tendremos pues más conferencias, más intervenciones, que seguiremos dándole pues vueltas a estas cuestiones.
formaciones. Yo sé que tienen ya la guagua preparada, aunque nosotras nos quedemos hablando un poquito más, pues nada, darles las gracias nuevamente, y quiero también aprovechar para dar las gracias pues a todas las personas que están haciendo posible la realización de esta jornada, la coordinadora Sara García Cuesta y Margarita Santana, compañera que ahora no ha podido estar aquí, pero mañana estará. Y pues nada, gracias nuevamente. Yo soy de filosofía, pero miren lo que hago, una jornada de ciencia, una jornada sobre científicas y tecnólogas, porque dentro de la filosofía me dedico a la filosofía de la ciencia. Así al final de lo que se trata es de que el campo del conocimiento nos interesemos por absolutamente todas las facetas del conocimiento, y que tengamos siempre, como han dicho todas, esa pasión por seguir conociendo y esa pasión por seguir, desde luego, también contribuyendo a una mejora de la sociedad, ¿no? Bueno, gracias. Cerramos aquí y ahora seguimos.